comenzamos nuestra sesión. Voy a poner, a ver, estoy buscando cómo grabar, pero aquí está, grabar. Recording in progress. Muy bien. Bueno, pues mis queridos amigos, hoy viernes 17 de diciembre del 2021, continuamos con nuestro tema dedicado a nuestra Santa Madre María de Guadalupe. Diciembre es un mes que está pues en mi agenda dedicado a ella casi entero, y hemos de continuar hoy con lo que comenzamos en sesiones pasadas. Hay algunos milagros que ella realizó, algunos hechos milagrosos de los que no he hecho referencia en sesiones pasadas, y me gustaría comenzar la sesión con el relato de estos hechos milagrosos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces por que el día 26 de diciembre de 1531, pocos días después del milagro, fíjense, iba un grupo transportando la tilma con ella, al cerro del Tepeyac. Y en la tilma, en esa procesión, iban muchos indígenas festejando, como era la costumbre de los chichimecas, jugando con arcos y flechas y danzando. A uno de ellos se le disparó accidentalmente una flecha, con tan mala suerte que atravesó la garganta de un indio que iba caminando, acompañando el manto. Este indígena murió en el acto, en el momento en que la flecha le atravesó la yugular de lado a lado. Y entonces, después de haberle extraído la flecha delante del manto de la Virgen, el indio resucitó y solo le quedó la cicatriz hasta el día en que murió. A raíz de este hecho impresionante que se propagó como fuego en granero con paja, se calcula que se bautizaron alrededor de 9 millones de indígenas. En pocos años, 3 o 4 años, la cifra de indígenas bautizados a raíz de este hecho impresionante fue verdaderamente fabuloso. Es uno de los milagros históricos que más han llamado la atención de los historiadores. Yo no lo había mencionado y hoy he tenido el gusto de platicárselos. Otro, en el año de 1751, el retrato fue analizado por Miguel Cabrera, un famoso pintor mexicano, junto con José Ibarra, y comprobaron que en la imagen no hay rastros de pintura, mirándola por detrás, ni por delante, y de ambas partes es visible la imagen, pero no hay rastros de pinceladas de ningún tipo. Lo concluyen 2 pintores profesionales en ese año que acabo de mencionar, 1751, y que además eran personas que no brillaban por su fe, ni por su piedad, ni nada por el estilo. Posteriormente, en el año de 1791, en el lado derecho superior de la imagen cayó ácido muriático accidentalmente, haciendo un enorme agujero de cerca de 10 centímetros de diámetro en el ayate. En 30 días, el sector dañado se reconstituyó solo, sin que nadie hubiera hecho algo para remendarlo, coserlo, entretejerlo o curarlo. Hoy en día queda la aureola de la mancha y solo con instrumental preciso se pueden rastrear aún algunos restos moleculares del ácido muriático en la tilma. Así que es otro acontecimiento milagroso que acabo de compartirles con muchísimo gusto y que físicamente a simple vista se puede comprobar. En el siglo XVIII se hizo una réplica, lo más parecida al original, y se pudo comprobar que el poncho confeccionado con las mismas fibras de maguey, en el cual se pintó la réplica de Nuestra Señora de Guadalupe, se hizo polvo. La réplica de Nuestra Señora de Guadalupe se hizo polvo en el lapso de 15 años. Quedó reducido a vil polvo.
Y ahora tenemos que la conservación de casi 500 años, concretamente el día 12 se cumplieron 490, la tilma original se conserva intacta, lo cual es un fenómeno inexplicable a la luz de la ciencia. Únicamente podemos concluir que tiene una explicación sobrenatural. Otro, formidable. El 14 de noviembre de 1921, el pedrero Luciano Pérez, esto ya se los conté, era un anarquista español, contratado por órdenes del presidente Obregón, depositó el arreglo de flores al lado de la tilma de San Juan Diego. En ella se había colocado una carga de dinamita que destruyó todo alrededor, mas la tilma no sufrió absolutamente ningún daño, ni siquiera el cristal. Como esto ya lo conté en la sesión pasada, no doy mayores detalles. Hay un hecho que ya mencioné, pero vale la pena profundizar, porque encontré más material científico que explica el fenómeno Shannon-Purkinje o Purkinje-Shannon, da igual de qué manera se le nombre. Esto ocurre en el año 1956, en el cual el doctor Torruella Bueno descubre que al acercarse al ojo para realizarle un estudio de fondo de ojo al ojo de la Virgen, la pupila se cierra, ¿sí? Y la pupila se abre según la densidad o la intensidad de la luz que se le ponga. Es decir, reacciona exactamente de la misma forma como si fuera el ojo humano de una criatura viva. La reacción muscular demuestra que la Virgen pues está literalmente viva. Es algo verdaderamente asombroso. Y me voy al siguiente. En julio del año 1956, el doctor Lavoignet, se escribe Lavoignet en francés, después de 8 meses de trabajo, descubrió el fenómeno óptico de la triple imagen de Purkinje-Shannon, que es el fenómeno óptico que hace que en el ojo humano se formen 3 refracciones del objeto visto. Al acercarse la lente para hacer el fondo de ojo, observaron una vez más que con la luz la pupila se contraía y al retirar la luz se dilataba nuevamente. Y constatando pues lo que ya unos años antes, unas décadas antes, se había sido descubierto. El 7 de mayo de 1979, hace poco, son 42 años, los científicos, uno de ellos norteamericano, Jody Frank Smith, profesor de estética y de filosofía en el Pensacola College, y Philip Serna Callahan, biofísico de la Universidad de Florida y especialista en pintura, apoyado con otros miembros de la NASA, analizaron la tilma sin encontrar pintura de ninguna clase en el original de la imagen. Al no encontrar ninguna huella de pintura, se prueba que no es fotografía, pues no se ha impresionado el tejido. Y también descubren que la tilma conserva sin ninguna explicación, formidable dato les voy a dar, conserva sin ninguna explicación la temperatura del cuerpo humano, de alrededor de 36.6 grados a 37 grados. Al acercarse a ver la tela, tiene la temperatura de un cuerpo humano vivo. Al acercarse al ver la tela a menos de 10 centímetros, no se ve más que las fibras del manto. Los colores ya no son visibles, desaparecen. Es imprescindible alejarse para ver la imagen de María. Y los científicos de la NASA descubren que al pasar un rayo láser por la tela, colocándola de costado, el rayo pasa sin tocar la pintura ni la tela. De este modo comprueban que la pintura, por así decirlo, está suspendida en el aire, separada de la tilma por micras. O sea, la pintura o la imagen dicha no está pegada en el manto, sino tan solo suspendida en el aire y sin tocar la tilma.
del indígena Juan Diego. Es otra cosa verdaderamente asombrosa que no había mencionado y vale la pena pensarlo muy detenidamente. Otro, en el año 22, el 22 de diciembre de 1981, el presbítero Mario Rojas descubre en el observatorio Laplace de la Ciudad de México que las estrellas del manto corresponden al solsticio de invierno del día 12 de diciembre de 1531, que pasó por México a las 10:26 de la mañana. O sea que a esa hora Juan Diego desplegó el poncho y en esa hora de ese día los astrónomos han comprobado tal acontecimiento al analizar la disposición estelar de las estrellas que aparecen en el manto de María. Esto apenas se acaba de descubrir en 1981. Finalmente, de los últimos milagros que voy a comentar en esta sesión, tenemos también un ginecólogo que al colocar el estetoscopio debajo de la cinta de armiño, donde se ve que la Virgen se encuentra encinta, se da cuenta que siente ruidos de latidos rítmicos. Los cuenta y se lleva la sorpresa de que son de 115 a 120 pulsaciones por minuto, que vienen a ser los latidos del corazón del niño Jesús y que corresponden en dicha cantidad a los de un niño vivo de a verdad. ¿Qué más debe hacer Dios para convencernos de la presencia tangible del mundo sobrenatural frente a nosotros? Estos llamados a la fe son tan rotundos, tan contundentes, que sorprende que el mundo siga su curso como si nada de esto ocurriese. Porque ¿cuántos peregrinos de los que estuvieron en la Basílica este 12 de diciembre o desde el día 8 hasta probablemente todavía ahorita, cuántos de ellos conocen todo esto? Pero como lo vamos a discutir en esta sesión, ¿cuántos de ellos tienen un estilo de vida como el que la Virgen nos está pidiendo? De muchas formas, para que vivamos y no solamente la, entre comillas, la adoremos, como lo hace la inmensa multitud que acude a la Basílica sin conocer todo lo que aquí estamos refiriendo y sin vivir de acuerdo a lo que ella nos está pidiendo implícita y explícitamente. Entonces, ¿qué más debe hacer Dios para convencernos a todos nosotros? No, pues yo creo que ya no tiene que hacer nada. Nos toca ahora a nosotros ser coherentes y responder de una manera noble, inteligente, ilustrada a estos llamamientos a la vida sobrenatural. Son llamamientos a la fe y son tan rotundos y tan contundentes, pues, que no podemos hacer como que, ahí están, míralos pues, y que la vida siga igual. Sería verdaderamente ingrato y absurdo de nuestra parte. El autor de este artículo, que es un gran expositor al que yo tuve el gusto de escuchar en la reunión que hubo en Guadalajara de Viva Cristo Rey, donde fui ponente, termina diciéndonos, copié sus palabras tal cual: despertemos, mexicanos, despertemos. ¿Qué acto de Dios falta para que nos decidamos a poner nuestros ojos en Él y no en lo que sucede en el mundo, sino en Él, en México y su identidad guadalupana? El padre, incluso el presidente Calderón, hace algunos años, cuando era presidente, dijo algo que se atrevió a decir y por eso hay que reconocérselo y felicitarlo. Para muchos mexicanos, dijo don Felipe, la mayoría de los mexicanos, Nuestra Señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad. Somos guadalupanos. Bien, con esto terminamos la parte expositiva referente a los milagros del Tepeyac y antes de empezar el segundo tema de la sesión de hoy, me gustaría que hicieran alguna aportación, alguna pregunta, que manifestaran alguna duda sobre lo que acabo de exponer. Y si no, continuamos, pero el grupo tiene la palabra. Adelante, tenemos a Fernando. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, buenas noches. Justamente hace unas semanas, Felipe Calderón en España, que tuvo una participación
¿Se pueden callar, por favor? Volvió a mencionar entre las cosas que habló sobre cuestiones políticas y todo, dijo, México es guadalupano, dice, y yo soy orgullosamente guadalupano. Sí. Lo mencionó pues hace unas semanas. Otro punto rápido. No, pero no fue hace unas semanas, fue cuando fue presidente. No, perdón, fue España, recientemente. Ah, en España, sí, tienes razón, es España. Otro acontecimiento. Otro acontecimiento, sí. El día 12 de diciembre, 12 de diciembre, asistí a la misa de 12, aquí en mi parroquia, en la Venta del Astillero, en Zapopan, Jalisco. Y bueno, fue un mariachi femenil, muy católico, por cierto, el femenil Nuevo Tecalitlán, y empezó la misa, abrió con, ya le habían cantado mañanitas a la Virgen y todo eso, pero a la hora de abrir la misa, pues hicieron el canto muy bonito de, esa fue el que siempre le cantamos a la Virgen, pero fue largo, fue largo y fue muy sentido, y yo estaba tomando video, y tomando ese video sin mover mi cámara, sin nada, sin cambio de luces ni nada, pues es bonito ese video porque hay un momento en que hace un resplandor, la Virgen, un par de resplandores, que dice uno, bueno, pues a lo mejor fue efecto de mi cámara o algo así, pero dije, tanta coincidencia, pues ya no me sonaba, y bueno, te lo voy a compartir, igual es una cuestión de la cámara o lo que sea, pero es muy significativo que al momento de estar en ese canto tan fuerte a la Virgen, pues se dan esos hechos, ¿verdad? Que pues a mí no me queda ninguna duda de de todo lo que menciona sobre la Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios, pues mi fe está puesta 100% en la forma que tú dices. Gracias. Magnífico, y muchísimas gracias por esa aportación, y ojalá hubiera manera de que pues lo pudiéramos ver. No sé si quedó filmado en algún documental de video. Te lo comparto. Sí, en la próxima sesión prepárate a ver si nos lo puedes presumir o al menos demostrar. ¿Sale? Gracias. Sí, Fernando, a mí también, por favor, yo lo puedo analizar con el software de video. Y lo que pasa es que no tengo yo acceso más que al personal de... Tuve que silenciar al grupo. Enciende tu micrófono, Fernando. Había mucho ruido. Sí, gracias. Con gusto lo haría, pero no tengo acceso más que al personal directo del doctor Abascal. ¿Sí? Entonces... tú me lo mandas a mí y yo lo pongo en el grupo. Correcto. Gracias. Muy bien, sale. Gracias, Fernando. Isaac Villa, por favor, pregunta, aportación, lo que gustes, sobre el tema que acabamos brevemente de exponer como parte final de los milagros de la Virgen de Guadalupe. Enciende tu micrófono. Gracias, buenas noches. Hola. Yo tengo pregunta. Adelante. ¿Por qué los cristianos lo niegan? Bueno, yo siempre he hecho un chiste un poco pelado al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? En que nosotros sí tenemos madre. Literal. El cristianismo, entre comillas cristianismo, porque no debería llamarse así, los grupos autodenominados cristianos son tan cristianos como si nosotros, estos 57 que en estos momentos somos en esta sesión, nos denominásemos físicos nucleares. ¿Quién de nosotros realmente puede decir que es un físico nuclear calificado por la NASA y certificado en sus investigaciones? Pues ninguno. Entonces, los grupos autodenominados cristianos no tienen absolutamente nada de cristianos. Por eso no aceptan a la Virgen, porque no son cristianos. ¿Cómo pueden aceptar a Cristo sin aceptar a su madre? Es literalmente el lenguaje alvaradeño, y perdón que lo diga así, una mentada de madre. Es el acto más inconsecuente, más irreverente, más contradictorio y absurdo, más paradójico que se pueda dar en el mundo de los protestantes mal llamados cristianos.
Además, en un momento más voy a dar algunas explicaciones sobre los grupos autodenominados cristianos para que a todo mundo le quede claro cuándo comenzaron, quién los comenzó y cuál fue su propósito al comenzar. Así que no doy por concluida mi respuesta a tu pregunta, Isaac. Es compleja, pero yo diría que entonces surge del extraordinario nivel de patología mental. La negación de la Virgen María surge de la tremenda patología psiquiátrica que padeció el fundador de todos los grupos anticatólicos que se autodenominan cristianos sin ningún derecho a hacerlos. Qué lástima, Carlos Padilla, que se te vaya a acabar tu batería. Reduce la imagen o baja la intensidad de la luz para ver si te dura unos minutos más. Y si no, pues de todas maneras mañana tendrás el video. Bien, esa fue mi respuesta, Isaac. ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario? Pues bien, la verdad es que yo tengo un amigo que es cristiano, íbamos en la escuela juntos, era pues igual que todos, echábamos relajo, después se cambió al cristianismo, ya la verdad siento que sí se hizo bueno, que cambió, que se hizo muy tranquilo, es más, hemos platicado acerca de estos temas, pues no se me hace, pues digamos, malo, pero yo alguna vez le pregunté eso, no me lo respondió, nos quedamos ahí a medias, pero pues no sé, o sea, sí tendré que platicar con él y decirle, y es más, también otro compañero de trabajo es no recuerdo de qué religión, y también sí van todos los domingos, van a misa, leen la Biblia, relativamente hasta dejan de beber, hacen muchas cosas, pues yo digo que bien, son unidos, pero esta parte sí, la verdad es que no la entiendo entonces de ellos. Bien, Isaac, pues estás tocando el tema que vamos a ver a continuación, después de un breve receso en el cual estoy escuchando sus preguntas y sus comentarios al bloque de los últimos milagros que expuse de la Virgen. Justamente voy a tocar el tema hoy a fondo, comenzando a tocarlo a fondo, sobre qué es lo que la Virgen exige de nosotros, pero no de nosotros nada más los que creemos en ella o quienes la conocemos, sino del planeta entero, de los 8,000 millones de seres humanos que en este momento somos. ¿Qué pide la Virgen para que realmente seamos consecuentes, congruentes con su existencia y sus manifestaciones físicas en las distintas naciones de la tierra, pero sobre todo en el Tepeyac, sobre todo en Guadalupe? Así que la respuesta queda en el aire y en un rato más la ampliaré con muchísimo gusto, Isaac, ¿ok? Gracias. Gracias a ti. Oliva, no sé si todavía sea oportuno escucharte. ¿Andas por ahí, Oliva? Veo tu manita levantada. Enciende tu micrófono si es que todavía quieres aportar algo, preguntar algo. Si no, alguien más sobre lo que acabamos de exponer. Y si no es así, para continuar con el tema de la sesión, en la segunda parte. Bien, parece que Oliva no tiene nada que decir. O sí, Oliva, pues enciende tu micrófono, se ve que levantaste la mano. ¿No? A ver, 5 segundos. Bueno, pues no hubo participación de Oliva. Continuamos con la segunda parte. Aquí estoy, profesor, perdón. Ok. Adelante, Oliva. Tenía dificultad, pero aquí estoy. Muy bien. Solamente quería comentar un poquito que fui a hacer una visita a una familia. Los encontré súper destrozados. Su hijo de 3 años había fallecido. Pregunté por qué había fallecido. Dijo la señora que lo llevó al doctor a ponerle la vacuna regular, que regularmente se pone a esa edad, y al llegar a su casa falleció. Lo que ella dice, que ella piensa y cree en su corazón que le pusieron
posiblemente una vacuna del COVID, una vacuna equivocada y que por eso falleció. Entonces, volvemos al tema de las vacunas, que no sabemos con certeza qué esté pasando. ¿Y luego? Pues ahí están destrozados. Es solamente para comentar y ahondar un poquito sobre lo de las vacunas. Ah, ya. Bueno, pero ya quedamos que eso lo vamos a ver en el debate, que ya Ricardo incluso está por ahí haciendo algunas anotaciones para que lo podamos celebrar. ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Ok, gracias, Oliva. Bien, entonces vamos a comenzar la segunda sesión, la segunda parte de esta sesión que tengo programada para este día, sobre la siguiente pregunta. ¿Qué nos toca hacer a los que queremos ser coherentes con la fe en la Virgen de Guadalupe? ¿Qué nos toca, cómo nos toca vivir? ¿Cómo procede nuestra actuación cotidiana? ¿A qué estamos obligados? Y si no obligados, cuando menos, ¿qué es lo conveniente? Creer, vivir, practicar, hacer o no hacer, no decir ni pensar, porque hay tanto como normas en positivo como normas en negativo. Bien, lo primero que nos pide la Virgen es que seamos verdaderamente católicos. ¿Qué quiere decir católicos? ¿Realmente qué quiere decir el término católico? Su traducción literal de la lengua griega es universal. Católicos, escrito casi como se pronuncia, nada más en caracteres griegos, algunos de los cuales son muy parecidos al castellano. Católicos es universal, y universal quiere decir que la Virgen engloba como madre a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las personas, de cuantos humanos hayan nacido, hayan existido hasta este momento y estén por existir. Pero para esto, la primera exigencia de la Virgen es conocer nuestra religión. Voy a hacer una pregunta y va a tener el grupo 10 segundos para contestarla bien. Esto es fundamento de una anécdota. La pregunta nace como idea de una anécdota histórica que narra una persona que escribe un libro que se llama ¿Por qué soy católico y lo seguiré siendo? Libro que voy a obsequiar a todas las personas que antes de fin de año estén al corriente con su colegiatura de este mes. No se necesita comprarlo, no se necesita hacer ningún pago especial para tener acceso a este libro que se llama ¿Por qué soy católico y por qué lo seguiré siendo? Es un libro de una fuerza verdaderamente extraordinaria, porque además pues es un libro con un rigor histórico, un rigor filosófico, un rigor teológico de primerísima magnitud. Nos pide entonces que seamos plenamente católicos y que ni siquiera admitamos la posibilidad de pertenecer a alguna de las sectas mal llamadas cristianas. ¿Qué significa secta? Segmento, que se desprende, como cuando hacemos gajos un pastel, ¿sí? Hacemos segmentos de pastel. Si son 8 comensales, a lo mejor hacemos 8 segmentos, pero los segmentos que se han desprendido de la fe católica conservadoramente suman 500,000 de sectas. Claro, destacan algunas muy importantes, y obviamente ninguna de ellas podría contestar, y espero que en este grupo haya quien sí lo conteste, la pregunta que da origen al inicio, al prólogo de este libro. Y cuenta el autor de este libro, ¿Por qué soy católico y lo seguiré siendo?, que en una ocasión una alumna suya se le acercó después de varios años de no verse y le dijo: padre, pues le cuento que ya dejé de ser católica porque en realidad encontré algo muy superior. Ahora soy Krishna, Hare Krishna.
una secta hindú, que sepa Dios en qué creen y qué prácticas tengan, porque no he tenido tiempo de estudiar realmente qué cosa es el Hare Krishna, pero sé que andan por ahí incluso en las calles con vestimentas muy raras y diciendo y predicando cosas igualmente extrañas. Bueno, la pregunta es, se la hago al grupo y hay pocos segundos para contestarla bien. ¿Cuál es la diferencia entre sacramento y mandamiento? La pregunta está en el aire. Pues yo pienso que el sacramento ayuda a cumplir el mandamiento, ¿no? Pues porque son 7 sacramentos, ¿no? Por ejemplo, la confesión nos ayuda a cumplir bien los mandamientos o nos perdona cuando fallamos a algún mandamiento. Yo pienso que esa sería una diferencia. Dijiste algo correcto, pero no haces la diferencia entre sacramento y mandamiento. A ver, Pablo Elías. Ay, como alzó mi mano. Perdón, Angélica primero. Adelante, Angélica. Maestro, yo pienso, el mandamiento es lo que Dios nos pide hacer, que seamos, que hagamos, que así vivamos. Es un modo de vida que debemos de tener. Y el sacramento es lo que nos lleva a ir en ese camino, progresando en ese camino. Por ejemplo, la Eucaristía, la confesión, para irnos purificando. Yo es lo que creo, no sé si esté bien. La primera parte la contestaste bien, la segunda no. A ver, Pablo Elías. No se oye bien, Pablo Elías. Enciende tu micrófono. Doctor. A ver, primero Lupita y luego Pablo, ¿por qué no? A ver, Lupita. Doctor, bueno. El sacramento es un signo que nos lleva a mantener la gracia. Correcto. Ajá. Muy bien. El mandamiento es una forma de ordenar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien. Bueno, se tardaron en contestar y solamente una persona ha contestado bien hasta el momento. Pues continuando con la anécdota, este autor del libro que les mencioné, ¿Por qué soy católico y lo seguiré siendo?, le hizo esta pregunta a esa muchacha que le dijo que ya no era católica porque había descubierto algo mejor, el Hare Krishna. Y la muchacha obviamente no le supo contestar. Y entonces el sacerdote le dijo: cuando conozcas bien tu religión, me podrás decir entonces que ya no eres católica o que sí eres católica. En realidad, si no me puedes contestar la diferencia entre los mandamientos que vienen de la ley de Dios por mandato entregado a Moisés en las tablas de la ley, a diferencia de los sacramentos que son instituidos algunos por Cristo y otros por la Iglesia, y que son la manera de recuperar o de acceder a la gracia. Por ejemplo, mi nietecito Fernando, que será bautizado mañana a las 11 de la mañana, ya su hermanita mayor de 5 años le quedó muy claro que una vez que él esté bautizado, lo dijo en su lenguaje de niña de 5 años, y entonces mi hermanito, cuando le echen la agüita en la cabeza, ya no será una criaturita de Dios, ya será un hijito de Dios. En efecto, esa niña de 5 años ya sabe algo que muchísimos adultos de todas las edades ignoran. Pero bueno, entonces, ¿qué es, con esta anécdota que acabo de narrar, qué es lo primero que nos toca hacer si queremos realmente ser hijos de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Qué es la primera acción que nos toca emprender? ¿Quién me lo dice? Cualquier manita levantada. Adelante, Alicia Chávez.
Lili Baglietto fue la que levantó la mano. Adelante, Lili. Prende tu micrófono. Buenas noches, profesor. Es que estoy en computadora de la mía, que no es mía ni nada. Ando ahorita en Cuernavaca. Muy en bien, casa de pero mi qué hija bueno de que estás gobierno. aquí con nosotros. Adelante. Y gracias. Pues mire, lo primero es cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo primero para poder ser buenos cristianos. Y segundo, también recibir los sacramentos con frecuencia. Muy Sobre bien. todo penitencia y comunión. Muy bien, pero hay algo antes de eso. Antes de... Claro, porque muchas personas buscan seguir los mandamientos de la ley de Dios y procuran incluso seguir los mandamientos de la Santa Iglesia y acceden a los sacramentos. Pero ¿cuál es su falla? No estar en gracia de Dios. No, antes que eso. No conocer la doctrina Exactamente, no conocer la Iglesia Católica, no conocer su historia, no conocer su doctrina, bueno, en realidad no conocer las tres cosas que son los tres pilares de nuestra fe. Pregunto al grupo, ¿cuáles son los tres pilares de nuestra fe? La Eucaristía. No. ¿No? No. Ok. La doctrina, No. la tradición. No. Biblia, magisterio y tradición. Sigan pensando, ¿cuáles son los tres pilares de nuestra fe? Biblia, magisterio y tradición. No. ¿El credo, los sacramentos y los mandamientos? No. Todo lo que están diciendo es correcto, pero no se están refiriendo a las tres columnas principales. Se están refiriendo a varios de los contenidos de esas tres columnas principales. Pero ¿cuáles son esas tres columnas principales? Es muy importante que a todos nos quede súper claro. A ver, José de Jesús. Pero un solo Dios para todos. Viene siendo formación, acción y oración. No, tampoco. ¿Puede ser Angélica, el dogma y el culto? a ver, perdón, ¿quién dijo? ¿Misa, Eucaristía? No. Biblia, Yo escuché por ahí a alguien que dijo culto. Sí, dogma y el culto, ¿no? Dogma. Esther, dilo claramente, da tu respuesta con claridad. Es el dogma, el culto y el tercero no me acuerdo. Ah, bueno, pues sacaste 66. Bueno. Muy bien, mejor que todo el grupo. Los tres pilares de nuestra fe son el dogma, lo que tenemos que creer y que no está sujeto a discusión. Esto es terrible. Terrible y que muchas inteligencias modernas y posmodernas no aceptan. ¿Cómo que tenemos que creer a fuerza? Pues sí, el dogma no está a discusión. Si lo rechazas, si no lo crees, si no te gusta, si lo pasas por alto, si lo pones en duda, no eres católico. Así de fuerte, así de tremendo. El dogma no admite discusiones. El dogma está para aceptarse con fe ciega. Porque ningún dogma destruye la inteligencia humana. Solamente nos supera la inteligencia. El dogma es superior a nuestra inteligencia, pero no la aniquila, no la destruye ni la hace a un lado. Lo inteligente es aceptar que hay cosas que la razón no entiende. A ver, ¿cómo entender a la luz de la ciencia que la Virgen es virgen antes, en y después del parto? ¿Que la Virgen no tenía himen como cualquier mujer? ¿Que al momento de parir no se rompió el himen? ¿Cómo decimos que es virgen si parió, si dio a luz, antes, en y después del parto?
Punto, es dogma. La virginidad de la Virgen María antes, en y después del parto no está a discusión. No está a discusión su purísima concepción sin pecado original. No está a discusión, no está a discusión el dogma de la transubstanciación. ¿En qué consiste el dogma de la transubstanciación? ¿Quién me lo dice? Cuando se convierte el vino en la sangre y el cuerpo en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y el pan en el cuerpo. No está a discusión. Si no crees en la transubstanciación, no eres católico. Punto, no lo eres. Y así los dogmas marianos y los dogmas en general, el católico los acepta humildemente, agachando la cabeza y diciendo a lo totonaca, está bueno. Y a lo virginal, hágase en mí según tu palabra. Fiat, como tú digas, Señor. Eso es lo católico, eso es lo inteligente. ¿Por qué Lutero se rebela? Por ejemplo, la gran rebelión de Lutero, y aprovecho en el taller La Historia para referirnos a otro terrible, nefasto personaje mexicano nacido en Oaxaca, mejor conocido como el Indito Juárez. ¿Por qué se rebela Juárez contra la fe católica que aprendió en el seminario, que le dio latín, que le dio castellano, que lo enseñó a comer civilizadamente, que le enseñó oratoria y que lo enseñó a pensar? Porque aprendió filosofía y teología. ¿Por qué renegó? ¿Por qué se lanzó como un feroz perseguidor Juárez contra la iglesia? En cuanto fue accediendo a las logias masónicas y probando las mieles del poder. Porque nunca quiso aceptar el dogma de la existencia del infierno. O crees en el infierno o no eres católico. Entonces, el primer pilar de nuestra fe es el dogma. ¿Quién de ustedes no había escuchado esto que acabo de explicar con singular contundencia? A ver, tenemos aquí varias manitas levantadas. Por ejemplo, María de LC, tú no lo conocías, tú tampoco, Marta Elba. ¿Alguien más por ahí no lo conocía? Bueno, pues así es el dogma, es el primer pilar de nuestra fe. O creemos ciegamente, por obediencia inteligente, por supuesto, porque repito, el dogma no aplasta, no aniquila, no viola la inteligencia humana, solamente la supera. Pero ¿en cuántas cosas somos superados por los conocimientos de otros? O incluso por los conocimientos de Dios para haber hecho la creación como está. Y que todavía para muchísimos científicos, mejor dicho, para toda la ciencia, hay muchísimas cosas que no se han descubierto, que no se conocen. Y no es que sean dogma, es que son verdades a las que todavía la inteligencia humana no accede. Bien, entonces queda pues absolutamente explicado lo primero que nos pide la Virgen en términos prácticos. ¿Qué nos pide la Virgen? La aceptación del dogma de la Iglesia fundada por su Hijo Jesucristo. Así que invito al grupo a hacer una formal aceptación, si son católicos, si quieren serlo, si se consideran católicos, hacer una formal aceptación de los dogmas de nuestra fe. El tema es amplísimo, el solo enumerarlo nos llevaría mucho tiempo, pero es el primer paso que nos pide la Virgen en congruencia con nuestra fe. Miren, cuántas personas de los millones que han visitado la Basílica en estos días están dispuestos a decirle a la Virgen, si la Virgen les hablara, sí acepto ciegamente, humildemente, absolutamente, los dogmas de la Iglesia que tu Hijo fundó. ¿Qué porcentaje creen ustedes de mexicanos o de peregrinos de todas las naciones
que harían ese acto de humildad? ¿Qué porcentaje? Mínimo. No, es que me ganaba. Digo, si no voy ahorita me va a ganar. Ya. Sí. Entonces, por eso es tan importante entender que la Virgen de Guadalupe no es nada más que ella se haya quedado en el Tepeyac. La Virgen de Guadalupe nos está pidiendo a gritos que aceptemos los dogmas de nuestra fe, de la Iglesia fundada por su Hijo, para ser coherentes con el culto que le rendimos a ella. Bien, sobre este primer punto queda entonces el primer pilar de nuestra fe, el dogma. El segundo es la moral, o mejor dicho, con una palabra más amplia, más profunda, la ética. ¿Qué es la ciencia? Parte de la filosofía que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres del hombre, del ser humano, en función de su último fin. Último fin, que es el conocimiento y la posesión de Dios. O sea, la ética, o en un lenguaje más coloquial, la moral, es la ciencia que nos lleva a la conquista del fin último. ¿Cuántas éticas verdaderas puede haber? A ver, hagamos un ejercicio intelectual. ¿Cuántas respuestas correctas hay para cada teorema matemático? ¿Cuántas? Una. Entonces, ¿cuántas formas hay de llegar al cielo? Una. ¿Cuál? Pues la que Cristo marcó y la que la Virgen con su aparición nos viene a pedir. No podemos rendirle culto a la Virgen haciendo a un lado los dogmas decretados por Dios Padre y los dogmas explicados por Jesucristo y los sacramentos creados o instaurados, instituidos por Él y posteriormente por su legítima representante en la tierra, que es la Iglesia Católica, sobre todo en su alta jerarquía, comenzando por el Papa. Así que el segundo pilar es la ética, la moral, que nos va a llevar, que es el camino para llegar a nuestro último fin. No está discusión. Cuando empiezan las discusiones, es pregunta al grupo. Cuando empiezan las discusiones sobre la moral, sobre la ética, sobre qué tanto es tantito, sobre qué tan malo es el divorcio, sobre qué tan malo es el aborto, sobre qué tan malo son las drogas, o el comulgar sin que te hayas vuelto a casar por la iglesia, sino nada más arrejuntado. Cuando se empiezan a discutir estas cuestiones, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Son varias o es una sola? ¿No? ¿Cuántas respuestas? Hay una sola respuesta correcta. Una. Esta es entonces lo que está contenido en la ética cristiana o moral católica. Así se llaman de las dos maneras correctas. Ética cristiana o moral católica, cuyas respuestas son inequívocas y unívocas. Para evitar los dos grandes azotes de nuestra era. Si la Virgen hablara, y estamos hablando del tema de en qué consiste ser coherentes con la aparición de Nuestra Señora. Si la Virgen hablara nos diría, no seas relativista, no seas hedonista, busca la verdad única, no la relativa a tu cabeza, no la relativa a tus gustos, a tus aficiones, a tus debilidades, a tus zonas oscuras, sino la única que es, la ética y la moral definidas por el dogma en gran medida y definidas por la tradición y el magisterio y que en gran medida están contenidas en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, en los 4 evangelios, Lucas, Marcos, Mateos, Lucas, Marcos, Mateos, Juan, y aún incluso en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el segundo pilar. La ética cristiana, la moral católica.
Y eso nos pide la Virgen. Conoce tu moral católica, conoce tu ética cristiana y vívela. ¿Y cuál quedamos que era el tercer pilar después del dogma y la moral? El culto. El culto. Muy bien, Chela. El culto. ¿Y qué es el culto? Bueno, pues el culto es ir a misa. El culto es dar testimonio visible de nuestra fe. El culto es el rosario en las calles o el rosario en el hogar, en el seno del hogar. El culto es la oración silenciosa. Vuelvo a silenciar al grupo. El culto es público, el culto es privado, el culto es colectivo, el culto es oficial, el culto es individual, pero sin el culto no nos religamos con Dios, no lo adoramos. Por eso es tan importante entender que ninguno de los tres pilares es más importante que el otro. Si alguna de las tres patas en un tripié es más corta que las otras dos patas, el tripié ya no es tripié. Es una superficie inclinada. Para que sea un tripié de a de veras, tiene que haber equidistancia en la posición y en la dimensión de cada una de sus patas. Así que el dogma, la moral y el culto tienen que ser los tres tan importantes en nuestra vida como guadalupanos para que realmente seamos hijos de Dios y nos manifestemos como tales en la vida cotidiana. Si no hay esta congruencia con estos tres pilares, podemos ir a danzar a la basílica, podemos llevarle flores, podemos llegar a pata, podemos llegar arrastrándonos de rodillas como lo hacen muchos, caminando los 10, 5 o los que sean kilómetros desde la garita de Peralvillo hasta el atrio de la Virgen de Guadalupe. Son muchos kilómetros que muchos caminan de rodillas y llegan incluso a gatas o como pueden. De nada sirve, eso no lo pide la Virgen. Te está pidiendo, conoce el dogma y acéptalo. Conoce la moral católica y la ética cristiana y vívelas. Y ríndeme culto conforme a los cánones que la tradición y el magisterio exigen. Esto es verdaderamente ser guadalupano y no ir a bailarle a la Virgen y llevarle flores y cantarle las mañanitas. Me indigna profundamente, me duele más que indignarme, me duele profundamente la enorme ausencia de conocimientos en estos tres renglones, que es el común denominador de la población mundial, de la población mexicana, latinoamericana, pero sobre todo de la mexicana, tan decantada, tan cooptada, tan destruida, tan estupidizada por el narcosistema que tenemos desde 1910, en donde se colocó justamente como uno de los grandes pilares de la gobernabilidad para este país, el mantener al pueblo en la ignorancia. Y se ha mantenido al pueblo en la ignorancia respecto de multitud de cosas, pero sobre todo en la ignorancia respecto de nuestra verdadera fe. Así que, como conclusión de esta sesión que está por terminar en la parte expositiva, me concentro entonces en esta primera gran exigencia de Nuestra Señora de Guadalupe para todos los que verdaderamente queramos honrarla, rendirle el culto que merece, no la adoración, porque a Dios es el único al que se le adora. A la Virgen se le ama, se le reverencia, se le sigue, se le escucha, se le imita, se le ruega, pero no se le adora. Y desgraciadamente millones de mexicanos adoran a la Virgen como un objeto idolátrico sin enterarse ni del dogma, ni de la moral, ni del culto. Como ellos son, no como nos imaginamos que son. Tal vez he sonado muy duro en esta sesión, y lo reconozco, pero aquí quiero parafrasear a tres grandes científicos. Aristóteles, no solo filósofo, también científico.
Einstein, principalmente científico y algo de filósofo, y Louis Pasteur, el famoso descubridor de la pasteurización y de otras maravillas que la ciencia ha sabido apreciar. Y los tres, en diferentes épocas y de diferentes maneras, nos dicen: no existe nada más duro, no existe nada más intolerante que la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son inexorables y absolutas y no admiten excepciones. Y en cuanto creadas por Dios, son inmutables en tanto Él las mantenga de ese modo. Así que en eso me fundamento. No en que yo sea duro de carácter, a lo mejor lo soy, pero eso no es lo importante. Mantengo la tremenda dureza de lo que hoy he explicado, porque no existe nada más duro, terrible, intolerante que la realidad como ella es. La Virgen pues nos pide que conozcamos nuestros dogmas, que conozcamos y practiquemos nuestra ética cristiana y nuestra moral católica, y que le rindamos culto a ella y a Dios como ellos lo merecen y como ellos nos lo piden. Y con esto, mis queridísimos amigos, terminamos mi exposición del día de hoy y como siempre entramos a la parte de aportaciones, discusiones, dudas, comentarios y todo lo que gusten. Adelante, por favor. Soy todo oídos por un buen rato más. ¿Yasmín? Sí, doctor, buenas noches. Hola. Yo había escuchado hace tiempo que la Virgen no tuvo dolores de parto por ¿Cierto? ser inmaculada, ¿eso es cierto? La Virgen no tuvo dolores de parto. Pero ¿cómo te lo explicas? Es un misterio. Sí, pues solo por gracia de Dios. Claro. Es un misterio que supera nuestra inteligencia y supera las ciencias. Pero no lo podemos porque cuestionar. en muchas películas la ponen con los dolores de parto y así, pero escuchamos a un sacerdote que eso está mal. Claro, está mal, es incorrecto. ¿Sí? Bien, muy buena aportación, Yasmín, gracias. Tenemos a Lili Baglietto, luego a Oliva y luego a Miriam. Adelante, Lili. Respecto a lo que... ¿Sí se me escucha, profesor? Muy bien, se te escucha muy bien. Ok, muy bien. Respecto a lo que habló usted de dogma, ética y culto, bueno, muy interesante todo. Qué bueno que nos estén nuestras buenas repasadas, porque nos hace falta recordar. Gracias, me alienta mucho tu comentario, Lili. Claro que sí, profesor. Y pues todo esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene, ¿verdad? Por partes. Viene la parte de mandamientos, parte de sacramentos, parte del credo explicado y la oración, y ahí viene todo lo que usted nos acaba de decir. Y otro detallito, nada más quería comentar en cuanto al culto. Existe el culto de la tría, que es el que solamente y únicamente se da a Dios, que es culto de adoración. Sí. Después está el culto de hiperdulía, que es un culto especial que es solamente para la Santísima Virgen. Así y después está el culto de dulía, que es el que se da a los santos y a los ángeles. Correcto. Pero como dice usted, eso es un problema que muchas veces se le da el culto de adoración a la Virgen. Indebidamente. Indebidamente, porque este solamente es para Dios. Sí. Formidable aportación, mi querida Lili. Te confieso que no estaba absolutamente seguro de las palabras que nos acabas de regalar. Voy a silenciar al grupo, hay mucho ruido. Sí, por favor. Perdón. Sí. Gracias por ese obsequio, el culto de hiperdulía a la Virgen. A la Virgen. A la Virgen. El culto de dulía a los santos. Es a los santos y a los ángeles. ¿Sí? Sí. Y el culto de latría o adoración solo a Dios. Solo a Dios. Grábenselo y hagámoslo. Practiquémoslo así. Muy bien. Magnífico, Lili, te lo agradezco mucho. ¿Qué más? Sí. El último, muy rápido. Una cosa que leí en una ocasión, que nuestro Señor nació de María como la luz del sol traspasa un cristal,
sin dañarlo, sin tocarlo, sin nada. Era Es la una semejanza. No sé si bellísima fue San analogía. Agustín o alguien, pero Sí. así lo dijo. Sí, Es yo como lo el había rayo del leído sol de que lo dijo que San atraviesa Agustín. un cristal. Sí. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Magnífico, Lili, Eso era. como siempre, formidables tus aportaciones. Te lo Gracias. agradezco muchísimo. Y tenemos a Miriam. Adelante, Miriam. Oh, gracias, doctor. Mi pregunta es sobre las danzas. Ahora ¿Sobre son qué? comunes la danza. Las danzas. ¿Cuál es la pregunta? Cuando celebran la misa, sobre todo el 12 de diciembre, que entra el grupo danzando. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Pues si el rey David danzaba y cantaba frente al altar del Señor en aquella época del Antiguo Testamento, la danza no tiene nada de malo, salvo que sea sensual, provocativa, descocada, sexy, entonces sí sería indebida pues en cualquier lugar, ¿no? Ok, pero esto es durante la celebración de misa. Durante la celebración de la misa, ahí está contemplado que algún tipo de danza pueda celebrarse, por supuesto que sí. Okay, porque me comentaban que este tipo de danza se hacía cuando sacrificaban los niños. No dudo que en México haya polvos de aquellos lodos, gotitas de sangre de aquellos chorros. No lo dudo. Sin embargo, yo más bien he encontrado una cierta ingenuidad. Cuando he visto, incluso filmado y observado ese tipo de manifestaciones, observo mucha buena fe, a la vez que mucha ignorancia. Pero no puedo hablar de que a estas fechas haya una intención tan diabólica como para pensar en los rituales satánicos que realizaban los aztecas. Yo creo que eso a estas alturas del partido o se ha totalmente abandonado, sin negarme a la remotísima posibilidad de que por ahí hubiera algún grupo pues un tanto masónico o un tanto perverso que pudiera contemplar aún algo que estaría completamente contra el sentido común y contra la verdadera naturaleza de la danza. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Gracias, Miriam. Tenemos a Rodrigo, al profesor Rodrigo Hernández. Adelante, Rodrigo. Buenas noches, doctor. Hola. Aportando un poquito sobre el culto a los santos, voy a investigar un libro donde dice que a San José se le da un culto de protodulía. En cuanto lo encuentre, se los comparto. Repite, por favor, el concepto que no te escuché bien. Protodulía. Protodulía, ok. A San José. Tiene una primacía sobre todos los demás santos. Cierto, es el príncipe de todos los santos, sí. Y es el catejón, es el que detiene la llegada de Cristo a juzgar a vivos y muertos. Es el gran obstáculo que todavía no se retira. Y no sabemos cuándo se habrá de retirar. ¿Sí? Bien, magnífica aportación. Te felicito por darnos una palabra tan dominguera y tan especial que nos distingue como verdaderos católicos. Muy bien. ¿Quién más quiere? Tenemos a José de Jesús, pero antes había levantado la mano, si mal no recuerdo. Ay, se me escapó. Sí, José de Jesús, ¿qué nos quieres preguntar? ¿Qué tal, doctor? Por ahí una pregunta respecto a los dogmas. El dogma 26 dice, el hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Sí. Yo siempre he tenido la duda respecto al alma o espíritu, porque a veces he escuchado hablar de que el hombre es cuerpo, alma, espíritu, o es alma, espíritu, o qué diferencia hay entre alma y espíritu. Ninguna. Los que escriben eso no saben filosofía. El alma, el espíritu, la mente, el yo, la parte espiritual, es exactamente lo mismo. No hay más que alma y cuerpo. El alma puede ser mencionada como espíritu, como mente consciente, como yo soy un alma, yo soy un ente pensante, independientemente de un cuerpo físico. Porque al morir físicamente, el alma continúa su vida, independiente del cuerpo. Porque el alma, al no ser materia, no puede morir. Es un tema que ya vimos hace tiempo, hace unos meses, tal vez hace un año,
pero repito el concepto. Te pregunto a ti, José de Jesús, y al que pueda contestar. ¿Cómo es posible que tú conserves la identidad de quien eres desde el momento de la concepción hasta este momento y 100 años más si los vivieras, en un cuerpo que nunca es el mismo porque constantemente está cambiando debido al torrente metabólico? ¿Cómo puedes ser tú idéntico a ti mismo en un cuerpo que nunca ni por un milisegundo es idéntico a sí mismo? Esa es la pregunta. A ver, pues intenta contestar. Solo porque realmente hay algo más que este cuerpo, pues realmente está esa parte espiritual, esa parte que no es corporal, ese ente, ese yo, que es el que permanece. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se llama eso que permanece? Es lo que acaba de comentar usted, indistintamente podría llamarse alma o podría llamarse espíritu. Correcto, pero principalmente voy a querer darles un nombre científico que fue descubierto en un laboratorio francés de la Universidad de París. Los sabios franceses a este principio o a esta alma, a este espíritu, a este yo, le pusieron, todos anótenlo y apréndanselo por favor, le pusieron principio inmaterial subsistente, PIS, principio inmaterial subsistente. Quiere decir que no es materia y quiere decir que subsiste a todos los cambios metabólicos y que subsiste incluso después de la muerte física. ¿Te quedó claro? Sí, muy muchas bien. Gracias. Excelente, gracias por tu pregunta. Tenemos la manita de Natalia. Adelante, Natalia. Buenas noches, profesor. Yo nada más quería comentar algo respecto a lo que dijo mi compañero del alma y del espíritu. Estoy escuchando un curso de escatología del padre Carlos Espán. Y él explica en la primera clase prácticamente qué es el alma. Si gustan pueden buscar en la página de Fisidim en YouTube, les puedo dejar el enlace para que escuchen el video bien explicado, el estólogo y todo, ¿no? Entonces, lo que explica es que toda alma es espíritu, pero no todo espíritu es alma. Se le llama espíritu al alma a veces porque puede realizar acciones espirituales. Pero, por ejemplo, un ángel es espíritu, pero no es alma. Entonces, digamos que esas serían las diferencias, pero si gusta, para mayor información, le recomiendo el video del padre Carlos. Bueno, yo hablo en el hombre, me refería exclusivamente a la criatura humana. No estoy hablando ni incluyendo al mundo angelical. El mundo angelical, cada ángel forma una especie, no un individuo, una especie distinta a la de todos los demás ángeles. Y son espíritus puros. Es correcto que no les llamemos almas. Pero en el caso del ser humano, el espíritu humano es el alma. El espíritu humano es el yo. El espíritu humano, el alma humana es la mente, no el cerebro, la mente, que es superior e independiente del cerebro, mente que será viva y consciente de sí misma cuando el cerebro se haya licuado y podrido. Espero que esto también abone al conocimiento de todo el grupo. Independientemente de que Natalia tiene mucha razón cuando habla de que los ángeles son espíritus, pero no son almas. Gracias, Natalia, por tu excelente aportación. Muy bien, ¿tenemos a quién más por ahí? ¿Alguna manita que no haya sido tomada en cuenta por su servidor? De los que han levantado la mano, ¿quién me falta? Parece que nadie. ¿Podría aportar una cita? Sí, adelante, Rodrigo. Gracias. Mire, respecto de este tema, hay algunos teólogos que se les denomina la antropología tripartita, apoyándose en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses 5:23, cuando San Pablo se despide de esta comunidad y dice que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces algunos teólogos han elaborado una filosofía tripartita que no tiene que quitarle el mérito a la filosofía bipartita o a la teología bipartita, cuerpo y alma. Pero aquí nos da como una explicación de que sí hay una distinción. No sé qué... No, no la hay, estrictamente no la hay. Es un lenguaje literario. Espíritu y alma, en el caso del ser humano, son exactamente lo mismo. El alma es espiritual, el espíritu es el alma. No hay una especie de entidad aparte del alma espiritual. No. Nada más hay dos. El lenguaje de alma, espíritu y cuerpo, pues no deja de ser una licencia literaria. El rigor, en ese sentido, no lo tiene San Agustín, porque él no tuvo formación filosófica. El rigor lo tiene Aristóteles, el rigor lo tiene Santo Tomás de Aquino, el rigor lo tiene en épocas modernas Jacques Maritain, y son muy claros al explicar esta forma de ser, llamémosla dual, ¿sí? Pero que en realidad los más modernos teólogos y filósofos coincidimos en que el ser humano no es un conjunto de partes, alma y cuerpo, sino es una unidad integral, eco, bio, psico, social, espiritual o trascendente. ¿Qué es lo que trasciende? El yo, el alma, el espíritu, la mente. Son términos equidistantes y equivalentes. Es lo más moderno que le puedo aportar al grupo, lo más actual, por así decirlo, y lo más redondo acerca de lo que es la naturaleza humana. ¿Bien? ¿Alguien más? Todavía tenemos 5 minutillos por ahí. ¿Algún comentario? Maestro, Adelante, maestro, adelante, Angélica, ¿sí? Solamente con referencia a lo que decían de los dolores de partos de la Virgen. Si nos vamos al Génesis solamente, o sea, cuando Dios dictó la sentencia para Eva, ¿no? Que le dijo que con dolores pariría a los hijos. Entonces, por lo tanto, la Virgen no pudo haber tenido dolores. Claro. ¿Verdad? Sí, porque ella es sin pecado original concebida. Así es. Los Entonces, dolores en el ser humano vienen de la culpa original. Así es. Bien. Eso nada más. Excelente, Angélica, muy sabia tu aportación. Magnífico. ¿Alguien más antes de terminar, antes de despedirnos? Yo quisiera aportar algo. Sí, como no, adelante. ¿Quién eres? Soy Abraham. Abraham, adelante, Abraham. Ojalá Sí, nos pusieras tu imagen para expert. Ándale, gracias. Sí, ahorita que mencionó lo que dijo el último, me acordé hace poco que fui a ver la del Hombre Araña y mencionaron la frase de con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Esa frase como que la relacionó en el sentido de que, bueno, nosotros ya conocemos a la Virgen, ya conocemos los milagros, somos mexicanos y en México la Virgen se quedó no en otra nación, o sea, como dice non fecit alitet omni nationis, no hizo otra cosa igual con otra nación. Te comiste una palabra, taliter. Ok. Non fecit taliter omni nationis. Omni nationis. Sí. Ok. Todos tenemos como mexicanos una gran responsabilidad, una responsabilidad muchísimo mayor que otras naciones. Sí, totalmente de acuerdo. En la sesión próxima vamos a ir desgranando cada una de las 3 cosas que hoy planteé. ¿Qué nos conviene, qué nos surge, qué nos exige la Virgen conocer acerca del dogma? ¿Qué nos exige ella conocer acerca de nuestra ética, de nuestra moral? ¿Qué nos exige realizar acerca del culto? Para podernos llamar verdaderamente guadalupanos mexicanos o mexicanos guadalupanos. Porque de hecho la palabra mexicano está intrínsecamente ligada
a la identidad del guadalupanismo, y el guadalupanismo está intrínsecamente ligada a la mexicanidad, porque México comenzó a hacerlo no solo físicamente con el primer mestizo que fue reconocido, el hijo de Hernán Cortés y la Malinche, sino con la justamente aparición de la Virgen en el Tepeyac, que dio origen al bautismo de docenas de millones de indígenas en los siguientes años a la aparición. Entonces, México nació de Guadalupe. Guadalupe nació o se quedó en México. Pero entonces, en estos términos, ¿cuáles son sus exigencias? Exigencias que son ridículamente pequeñas si nos contentamos con rezarle, con emocionarnos, viva la Virgen de Guadalupe, o con ir a la basílica de vez en cuando, sobre todo en la fecha decembrina, pero nos alejamos cotidianamente del estilo de vida que ella literalmente nos exige por ser Madre del Redentor. Quiero terminar con una anécdota muy interesante e histórica. Esta anécdota, que además tiene mucha gracia, acontece entre Napoleón Bonaparte, que fue bautizado católico, pero que fue un pésimo católico y un gran perseguidor de la Iglesia durante su mandato, a lo largo de ser emperador de la Europa conocida de su época. Bueno, pues resulta que un amigo de Napoleón Bonaparte se le acerca y le dice que para gobernar mejor al pueblo francés es conveniente que crean en algo diferente a lo que los revolucionarios, de los que derrotó Napoleón, habían hecho de Francia: erradicar el culto católico, erradicar multitud de prácticas milenarias de la Francia que llegó a ser la hija favorita de la Iglesia. Y le dijo: es que yo quiero hacer una iglesia, pero no tengo dinero. Y entonces Napoleón le dijo: magnífica idea, yo te ayudo. Y el emperador le dio un saco de monedas lleno de monedas de oro. Haz tu iglesia, funda tu iglesia y predica el bien y la concordia entre los hombres, y haz eco de lo que es el triple significado de la bandera francesa. El azul, el blanco y el rojo significan égalité, fraternité, liberté. Igualdad, fraternidad, libertad. Hazlo y conserva el valor de nuestra bandera. Pero haz una iglesia, es un conjunto de fieles que te sigan. Y pasaron 5 o 10 años, no recuerda el que lo narra cuántos años pasaron, pero ya cuando Napoleón iba a ser derrotado en la batalla de Waterloo, un poco antes, este amigo se le acerca al emperador todavía y le dice: vengo a contarle cómo me fue, su majestad. Y Napoleón le pregunta: pues ¿cómo te fue? Cuéntame. No, pues al principio tuve muchos seguidores, tuve mucho éxito, mucha fama, me seguían cientos de miles de personas por toda Francia, pero después se fue extinguiendo y hoy quedamos reducidos a un grupito que son mis familiares y yo. Me gustaría saber por qué fracasé, por qué no logré crear una iglesia para Francia que siguieran los dogmas de nuestra bandera. Y Napoleón le dijo: si quieres triunfar, haz lo que hizo el fundador del catolicismo. Aquí viene lo gracioso. ¿Y qué hizo el fundador del catolicismo? Pues muy fácil, le contestó Napoleón. Nació de una virgen, predicó, fue crucificado y resucitó al tercer día. Si puedes hacerlo, tendrás éxito como Jesucristo. Es formidable, la anécdota es histórica, se le atribuye a Napoleón. Sus críticos más feroces hablan de que era un buen creyente y un pésimo practicante. ¿Sí? Él creía en la Santa Madre Iglesia, pero no dejó de perseguirla, de hostigarla, e incluso cuando la corona se la pone él mismo en la Catedral de Notre Dame, le dice al primado francés, al obispo de más alta jerarquía, le dice: ahora sí voy a écraser votre église, ahora sí voy a aplastar a tu iglesia.
Y cuentan los historiadores que el cardenal anciano se rodó las escaleras muerto de la risa, y cuando el emperador le preguntó, ¿y tú de qué te ríes? ¿Sí? Miserable. El cardenal le contestó, petit homme, o sea, chaparrito, porque Napoleón no pasaba del 1,45. Petit homme, si nosotros en 18 siglos no la hemos podido destruir, ¿la vas a poder destruir tú? Ja, ja, ja. Y se siguió pitorreándose de su majestad el emperador Napoleón. Esto pinta entonces la fe, ¿sí?, de un mal católico y la feroz persecución que él desató sobre la Iglesia Católica y su imposibilidad para destruirla. Bien, pues con esta anécdota me despido. Que pasen muy buenas noches, sean felices, sean virtuosos, como siempre se los recomiendo, pero en este caso el reto es triple. Conocimiento del dogma, práctica de la ética y la moral, y rendir el culto adecuado a nuestros santos, a los ángeles, a los mártires, a la Virgen, al Señor San José y a Dios, en los términos que ya brillantemente han sido explicados por algunos de ustedes, cosa que agradezco muchísimo. Nos vemos, como siempre, los que están en el lunes y nuevamente el próximo viernes en el taller de historia. Y ahora sí, les recomiendo, les pido por favor, tengan en cuenta que voy a enviar el libro a las personas que ya están al corriente de sus pagos, y conforme vayan cayendo nuevos pagos, que faltan muchísimos, les estaré enviando el libro de ¿Por qué soy católico? Y por qué lo seguiré siendo. Es un libro de 500 y pico de páginas que se van a tardar mucho en leer y en aprender, pero que vale la pena estudiar a fondo. Bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Fue un honor, un placer. Dios lo bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima.